Bien, bueno, venimos con otra reflexión en el día de hoy. Me encanta hacer videos, me encanta. Me encanta compartir conocimiento, me encanta compartir reflexiones. Para mí es, como lo dije en el video anterior, en el de la muerte y los que quedan vivos, o la muerte y los que quedan, es como una liberación total, y creo que estas reflexiones pueden también ayudar y cooperar con la pérdida de valores y de salud mental justamente de los occidentales, de los orientales, de los latinoamericanos y americanos. Yo creo que es una pérdida de valores general debido a la gran cantidad de guerras generadas por... Si yo me pongo a pensar el motivo por el que surgen las guerras, y la verdad que no encontraría un motivo válido a nivel ético y moral como para decir se debe dar una guerra. Yo creo que las guerras se deberían dar como arma coercionadora o coercitiva de personas inmorales, nulamente éticas y problemáticas de profesión o por profesión. Bien, volvemos. No sé qué corno hay en el techo que me vuelve loco. Bollito, mijinho. Yo pienso a veces que las guerras se deberían de librar como arma represiva para esas personas que gozan realmente haciendo un mal, que gozan, pero a niveles muy grandes de mal, como lo fue Hitler, Mussolini, Stalin, Franco, Fidel Castro, el chino que realizó la revolución china comunista, la verdad que no me acuerdo cómo se llama, pero se lo considera el mayor genocida de la historia, con 70 millones de muertes a la espalda. Una locura bárbara. Y esas 70 millones de personas, ¿cuántos de ellos realmente valdría la pena matar? Porque yo creo que la violencia es algo instaurado en la sociedad y no tendría por qué ser algo como, por ejemplo, se puede tomar como un tabú. No se debería tomar un tabú a la violencia, porque la violencia justamente es lo que hay veces que, pienso yo, hay dos cosas: una violencia con sentido y una violencia sin sentido. La violencia sin sentido es a la persona a la cual moralmente no le realmente, dos cosas: ayudará ni realmente merecerá. Porque hay veces que la violencia ayuda y hay veces que la violencia se merece. Pero en cambio la violencia con sentido es una violencia no solo consensuada, sino que es una violencia que debería de realizarse por el hecho de que va a ayudar a ese individuo a comprender que lo que hizo es una aberración, que lo que hizo no está bien y que lo que hizo va en contra del orden de las sociedades. Que para nada el orden de las sociedades debe ser un limitante, debe ser constantemente violento. No, no, para nada. Se utilizan casos específicos, pero bastante cotidianos, en donde el individuo per se desvía de la ética de la sociedad, se desvía de las reglas morales realmente y de los valores realmente válidos y que realmente hacen prevalecer a la sociedad en armonía, respeto y equidad para todos a nivel social. Y en este momento es donde se requiere la violencia, es lo que yo pienso. Es decir, la violencia no debería de ser un tabú, la violencia y la guerra no debería ser un tabú, debería ser algo hecho, pero no hecho en pos de, por ejemplo, como los Bush, como los Rothschild, como los Rockefeller, como los Hirschman, que generan guerras, o como los Morgan, como los Clinton, como los Kennedy, que generan guerras, que arengan guerras, que provocan guerras en pos del beneficio económico de ellos mismos, en pos del beneficio económico de unos pocos, en pos de básicamente sacar un provecho de la guerra. No, la guerra no saca ni provechos económicos, ni saca provechos políticos. Lo que saca la guerra es provechos sociales, que va a condicionar todo lo demás. Eso es lo que tendría que sacar la guerra,
pienso, yo lo digo desde acá sentado, por favor, lo digo acá sentado en mi casa, leyendo, entrenando, pero nunca estando en un frente de batalla, ni tampoco formando de ninguna fuerza, ni de disciplina, ni instituto, ni de liceo militar, nada. Obvio, es una respuesta totalmente subjetiva, obviamente que tiene su objetividad porque mis estudios no son en vano, pero para el veterano de guerra, para el soldado, para todas esas personas que lo ven, la aclaración está acá. Pero también uno no puede estar limitado a hablarlo solo si lo vivió. Lastimosamente no, porque para algo está la opinión desde mi perspectiva sin haber tenido la experiencia. Me da igual la verdad lo que se opine sobre esto. Volviendo al tema, las guerras deberían ser un constructo social hecho justamente para a personas que están desfasadas y que no tienen remedio, tenemos que utilizar. Y que tienen un gran poder, porque si no tienen un gran poder pero están recontra desfasadas, geriátrico, manicomio, ningún problema, los mandamos ahí. Es decir, personas las cuales no tengan forma de recuperarse y que encima sean peligrosas y atenten contra todo trato social, deben ser confinadas de por vida, dictaminadas a muerte si es necesario, o confinadas de por vida. Pero el problema es que a veces esas personas están tan confabuladas con un poder tan superior que tienen y a la vez con un poder político, es decir, con un líder político. Y ese líder político a veces le conviene que salga esta bestia, que haga estragos y que después vuelva a la cárcel, pero que al menos haya hecho esos estragos sin que nadie se entere que fue él el que pidió que él haga esos estragos, cuando así eso iba a ser contra la legalidad o contra la legislatura impuesta. Por lo tanto, podemos entender de que toda la jurisprudencia, todo el conjunto de decisiones que tenemos que tomar como sociedad, es necesario tomarlas en pos de entender que la violencia forma parte de la regulación social. Es necesaria a veces. Y no se va a poder a veces lograr cambios sin esa violencia. Pero si tomamos la violencia como un tabú y no tomamos la violencia como una herramienta controlada, aunque sea a veces incontrolable, jamás vamos a poder hacer progresos significativos. El progreso significativo siempre se ve mediante el equilibrio entre la violencia y la no violencia. Pero es necesaria la violencia, lastimosamente. Lastimosamente para los que lo vean con un tabú, buenamente para que lo vemos como una herramienta de rehabilitación, de reinserción, básicamente. Hay veces que es necesaria, lastimosamente. Lastimosamente porque el ser humano funciona de esa forma, a veces funciona mediante el rigor de una disciplina que le propine ciertos pensamientos después de ciertas acciones violentas distintos. El ser humano aprende o por rigor o por un error. El error es simplemente un error que no requiere rigor. En cambio, el error a veces requiere un rigor. ¿Y el rigor cuál es? Un error cometido atroz, el cual vos no te arrepentís del mismo y por lo tanto tenés en la cabeza volver a hacerlo en un determinado tiempo en el cual seas libre. En cambio, el error es algo que una persona cometió, consciente o inconsciente, pero que jamás volvería a repetir. Obviamente, medir esto es súper complejo. Y las circunstancias de la vida pueden hacerte pensar un día bien y pensar un día mal y pensar para toda tu vida mal y pensar un día mal y pensar un día bien y pensar para toda tu vida bien. Es subjetivo, sí, pero vamos a lograr que las personas sean mucho más provechosas, plausibles y buenas poniendo este tipo de normativas de no tabuizar o de no hacer un tabú tan estrepitoso como el de la violencia. Lastimosamente existe y es más abundante de lo que creemos. Y ante menos tabús hagamos alrededor de la violencia, mejor nos va a ir, muchísimo mejor nos va a ir. Guerras, violencia y social.